¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a estudiar los sistemas de numeración, vamos a centrar en el sistema de representación binario y lo utilizado en los circuitos electrónicos digitales, pero antes haremos una pequeña referencia a los sistemas en general. El romano es por ustedes conocido, tenemos 7 símbolos, 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. Cuando leemos de izquierda a derecha tenemos que sumar lo que representa cada símbolo. En este caso tenemos el 123, fíjense que tenemos 100, 10 más 10 es 20, tengo 120, 1, 2 y 3, o sea que voy a tener efectivamente el 123. También se puede restar, por eso hablamos de sistema aditivo y sustractivo. Fíjense en este número, tenemos 1000, la C a la izquierda de la M le va a restar 100 a 1000, o sea que voy a tener en este caso 1900. La X a la izquierda de la L va a equivaler a restarle 10 a 50, o sea que voy a tener 40, o sea 1940, y aquí tengo 5 más 1 que es 6, o sea 1946, por supuesto escrito en nuestro sistema de numeración decimal. Lo importante es que no tenemos un símbolo para indicar la ausencia de cantidad, que sería nuestro cero en el sistema decimal. Pensemos en la importancia de un sistema posicional. Nuestro sistema de numeración decimal es posicional. Vamos a ver en un rato de qué se trata, para compararlo con el romano que no es posicional. Tengan en mente esto, ya volveremos. Pero antes vamos a hacer un poco de historia. Nuestro sistema de numeración es de origen indio. Tenemos 10 símbolos que se deben a los 10 dedos del ser humano. Son los árabes quienes lo introducen en Europa en la Edad Media, de ahí la denominación de sistema indo-arábigo. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, matemático italiano, que vivió a fines del siglo XII y principios del siglo XIII, contribuyó a la difusión por toda Europa en su obra Liber Abaci. Difusión que se vio entorpecida porque provenía de un pueblo pagano y adoptado por los comerciantes, dada la facilidad para hacer las operaciones y las transacciones. Ya en el siglo XV, con la invención de la imprenta, se empieza a utilizar en forma generalizada, aunque con las dificultades que acabamos de nombrar. Recordemos que es un sistema de representación inventado por los indios. Pensemos entonces el porqué de su denominación posicional. Tenemos lo que llamamos los 10 dígitos decimales, del 0 al 9. Podemos representar cualquier cantidad numérica solo con estos 10 símbolos, y el peso que va a tener cada símbolo va a depender de su posición. ¿Qué queremos decir con esto? Lo vemos directamente con un ejemplo para que se entienda bien. Aquí tenemos el número 3281. Ya al leerlo, y esto estamos habituados porque lo hemos aprendido ya en la escuela primaria, estamos diciendo que este 3 representa el 3000, este 2 el 200, este 8 80 y este 1 en este caso la unidad. O sea que va a ser 3000 más 200 más 80 más 1, o sea 3281. Es interesante para entender lo que significa esto, representar ese número en potencias de 10, en las potencias de la base. Esto nos va a servir para entender luego los otros sistemas de numeración que utilizan otras bases diferentes de la base 10, que es la nuestra, ¿no? Aquí lo podemos escribir entonces a este número, 3281, como 3 por 10 a la tercera, más 2 por 10 al cuadrado, más 8 por 10 a la 1, más 1, y podemos convenir en escribirlo como 10 a la 0. Ustedes saben que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Y cuando escribimos el número, en este caso este número de 4 dígitos decimales, el dígito que está más a la izquierda es el de mayor peso, o el que decimos más significativo,
El que está a la derecha, más a la derecha, es el de menos peso o menos significativo. Y aquí tenemos escrita entonces la forma de desarrollarlo, ¿no? Ese número. Tenemos los pesos, que son potencias de 10, y tenemos los dígitos. Fíjense que arrancamos entonces con 1, 10, 100, 1000, etc. Hablamos, como ustedes seguramente recuerdan de la escuela primaria, unidad, decena, centena, unidad de 1000, y seguiríamos con la decena de 1000, centena de 1000, unidad de millón, bueno, y así sucesivamente. Vamos a otro ejemplo donde tenemos un número que no es entero como este. Este es un número entero. Aquí tenemos una parte decimal. 354,12, así lo leemos, o 354.12, como ustedes quieran. Bueno, es 300 más 50 más 4 más 0,1 más 0,02. Y aquí vemos que utilizamos, además de las potencias positivas de 10 y la potencia 0, que es el 1, las potencias negativas. Póngale pausa al video y hagan las cuentas para verificar. Esto es muy importante. Podríamos pensar en un sistema de representación en cualquier base. Por ejemplo, en base 5 tendríamos estos 5 símbolos del 0 al 4 y podríamos indicar un número de la misma manera. Por ejemplo, este número 3201 en base 5 va a quedar indicado de este modo. Pónganle pausa al video y hagan las cuentas. Van a ver que es exactamente lo mismo en cuanto a la escritura y en cuanto a la conversión a nuestro sistema decimal. Es decir, ya sin darnos cuenta, estamos haciendo la conversión de cualquier sistema de numeración a nuestro sistema que es de base 10. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Se podrían utilizar solo 2 dígitos para representar cualquier cantidad numérica? La respuesta es afirmativa, y acá viene el sistema que más nos interesa a nosotros en electrónica digital, que es el sistema de representación binario o de base 2, donde cada dígito se denomina bit. Esto viene de binary digit del inglés, y tenemos justamente estos 2 símbolos que van a ser fundamentales para indicar después las 2 tensiones que maneja un circuito digital, ¿no? El nivel bajo de tensión, que se le asigna el 0, el nivel alto, que va a ser el 1, la asignación podría ser al revés, pero en general se utiliza esa. Y entonces tenemos 2 símbolos, solo 2 símbolos, que son los dígitos 0 y 1, para representar cualquier cantidad numérica. Vamos directamente a un ejemplo. Bueno, aquí tenemos este número, el 10011 en base 2. Procedemos de la misma manera que con los otros sistemas, con el nuestro o con el octal que ya vimos. Esto pueden hacerlo ustedes perfectamente bien. Fíjense cuáles son los pesos. Tenemos 1, que es 2 a la 0. Este dígito representa 2 a la 1, que es 2. 2 al cuadrado, que es 4. 2 a la tercera, que es 8. Y 2 a la cuarta, que es 16. Entonces fíjense que vamos a tener entonces 1 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Repito, es el mismo procedimiento que seguimos para un sistema en base 5 o nuestro sistema de numeración decimal. Es exactamente lo mismo, con múltiples ventajas, como ustedes seguramente se van a dar cuenta o se están dando cuenta. Fíjense que aquí al hacer las cuentas lo que hacemos es simplemente sumar, donde tenemos el dígito 1, donde aparece el 0, ese término se hace 0, por eso aquí vamos a tener 16 más 2 más 1. Recordemos entonces que los pesos son 1, 2, 4, 8, 16. Si hubiese más dígitos sería 32, 64, 128, etcétera, etcétera. Pero la conversión aquí es mucho más sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, 7 bits, 7 dígitos binarios.
tenemos el número escrito en base 2. Es fundamental que indiquemos la base, porque si no, lo leeríamos de otra manera. Por ejemplo, este sería el número 1.010.110. Si estuviese escrito en base 10, cuidado con esto, tenemos que indicar la base. Y la conversión es directa, prácticamente directa. ¿Por qué? Porque tenemos este dígito que tiene el peso 64, aquí tenemos 16, 4 y 2. Por eso este va a ser el número 86 en base 10. Y nos preguntamos por qué es importante conocer el sistema de numeración binario. Porque justamente un circuito digital me va a procesar señales digitales binarias. Es decir, que voy a tener en la entrada del circuito ceros y unos, y el circuito me va a entregar señales del mismo tipo, o sea que me va a entregar ceros y unos. Por eso yo tengo que representar una cantidad numérica o un dato cualquiera justamente en este sistema de numeración que estamos estudiando. Y antes de seguir con los sistemas de numeración y las conversiones, vamos a dar dos ejemplos de procesamiento de señales, uno analógico y después veremos la ventaja de un sistema digital. Pero vamos concretamente a un ejemplo, la amplificación de una señal analógica. Tenemos una señal sonora, puede ser la voz o la música, variación de presión del aire, ondas longitudinales. Al pasar por un micrófono se transforma en una señal eléctrica análoga a esa señal. Recordemos que una señal analógica se caracteriza por tener una variación continua en el tiempo, infinitos valores comprendidos entre dos valores prefijados. Y tenemos aquí un amplificador que podrán tener diversas etapas con determinadas características, por ejemplo, para excitar un parlante o bien para almacenar en una cinta magnética ya poco utilizada o un sistema de transmisión de radio, por ejemplo. Aquí tenemos un sistema puramente analógico. La ventaja de un sistema digital es que luego de la conversión de esa señal acústica, seguimos con el mismo ejemplo, a una señal eléctrica, hacemos la conversión analógico-digital, o sea que esta señal se va a convertir en secuencias de unos y ceros, se podrá almacenar, se podrá transformar, recuperar fácilmente, procesar y luego de hacer la conversión inversa, o sea digital-analógica, se podrá, por ejemplo, amplificar debidamente y excitar un parlante. La ventaja la tenemos en este bloque. Estos son diagramas en bloques. Esto es muy importante. Estamos pensando en sistemas de procesamiento de señales, pero viendo ya las ventajas de disponer de esa información en el formato digital. No solamente para la transformación, sino también para el almacenamiento y para la transmisión. Esto es algo muy importante y que justifica por qué le damos tanta importancia al sistema de numeración binario, porque estamos, en definitiva, procesando señales digitales binarias. Y seguimos con los sistemas de numeración y nos preguntamos si es posible utilizar más de 10 dígitos para la representación de números. Es decir, nos cuestionamos si podría existir un sistema de numeración con mayor cantidad de dígitos, con más de 10 dígitos. El sistema hexadecimal de base 16 es muy conveniente y agregamos 6 nuevos símbolos, que en este caso son las letras, desde la A hasta la F. Tenemos 16 símbolos. Recuerden que empezamos a contar desde el 0. Vamos directamente a un ejemplo. Tenemos el número F7A en base 16. Lo descomponemos en potencias de la base. Hacemos las cuentas correspondientes. Y llegamos al número 3962 en base 10. Les conviene poner pausa en el video y hacer los cálculos para comprobar que efectivamente este número que venía dado en el sistema hexadecimal es este número que obtuvimos en base 10. Para finalizar, veamos las conversiones entre los diferentes sistemas de representación, pero conviene aclarar previamente lo siguiente. Con un bit, estamos en el sistema binario, ¿no? Con un bit podemos representar el 0 y el 1. O sea que podemos obtener solamente dos números,
decimales, el número 0 y el número 1. Con 2 bits podemos representar 4 números decimales, del 0 al 3. La conversión pueden hacerla ustedes muy fácilmente. Con 3 bits podemos codificar del 0 al 7. Pueden ustedes perfectamente bien hacer los cálculos. Y podemos armar ya con 4 bits una tabla de conversión que es muy importante que la tengamos a mano. Todas las variantes con 4 bits podemos codificar desde el 0 hasta el 15 en el sistema decimal o desde el 0 hasta la F en el sistema hexadecimal que acabamos de ver. Y vamos a trabajar ahora las conversiones, lo que se suelen llamar pasajes de un sistema al otro, y arrancamos con el pasaje del sistema binario al hexadecimal o bien del hexadecimal al binario. Es una conversión directa. Supongamos que la consigna fuera escribir en el sistema hexadecimal un número binario dado, por ejemplo este. Lo que hacemos es escribirlo y hacer la conversión correspondiente partiendo de el grupo de bits menos significativos, que son los que están a la derecha. Entonces, los agrupamos de a 4 y teniendo en cuenta esta tabla de conversión que ya trabajamos, hacemos la transformación directa, como ustedes pueden ver en este ejemplo. Estamos pasando de binario a hexadecimal. Tomamos el mismo ejemplo. Si el número viene expresado en el sistema de base 16, el hexadecimal, y lo queremos escribir en base 2, en el sistema binario, lo que hacemos es, a partir de la tabla, escribir cada dígito hexadecimal en su equivalente binario con 4 bits. Repito, es muy importante que tengamos a mano, impresa, esta tabla. Por eso la conversión aquí es directa y muy sencilla. Como ustedes pueden ver, es el mismo ejemplo visto de otra manera. Aquí partimos del número binario, lo expresamos en hexadecimal. Aquí partimos del número escrito en forma hexadecimal y lo pasamos a binario. Para convertir del sistema decimal a cualquier sistema, hacemos las divisiones sucesivas. Vamos a ver un ejemplo también. Si la consigna es escribir el número decimal 28 en el sistema binario, el sistema de divisiones sucesivas consiste en, por ejemplo, si pasamos al sistema binario, dividir sucesivamente por 2. Por ejemplo, arrancamos con el 28, dividido 2 me queda 14, resto 0. Los restos pueden ser 0 o 1 porque estamos dividiendo por 2. Recuerden que el resto de una división es menor que el divisor. Y culminamos cuando llegamos a un cociente que resulta ser menor que el divisor. Fíjense que todos estos cocientes son mayores. Al llegar al último cociente menor que el divisor, ahí culmina la división entera y escribimos el número de la siguiente manera. El último cociente es el bit más significativo. Es el resultado de la última división. Luego escribimos los restos en este orden, según indica la flecha, culminando con el primer resto que obtuvimos. Y ahí nos queda escrito el número. En este caso el 28 va a ser 11100 en base 2. Para pasar de decimal a hexadecimal, procedemos en forma totalmente análoga. Bueno, aquí es un poquito más complejo porque tenemos que dividir por 16 y tener en cuenta que si el resto es mayor a 9, si es de 10 a 15, directamente escribimos con el símbolo hexadecimal correspondiente. O sea, repito, dividimos sucesivamente por 16. Cuando llegamos al último cociente menor que el divisor, en este caso menor que 16, ahí paramos de hacer cuentas y escribimos el número en forma hexadecimal, como lo podemos apreciar aquí en este esquema. Fíjense que llegamos a 10, que es la A, seguimos con este resto y el primer resto que obtuvimos, que es la F, en este caso el 15. O sea que el 2623 en base 10 es el número A3F
en base 16. Para hacer la conversión de cualquier sistema al sistema decimal, o sea que si el número viene escrito en cualquier base, diferente de 10, lo que hacemos es expresar el número dado en potencias de su base. Eso fue lo que hicimos al principio cuando comenzamos con los diferentes sistemas. Así que ya lo tenemos visto. Y por último, podemos hacer un dibujo donde tenemos justamente la manera de proceder para las conversiones. Fíjense, tenemos los tres sistemas más importantes para nosotros: el decimal, el binario, el hexadecimal. La conversión entre el binario y el hexadecimal es directa, usando la tabla, agrupando de a 4 bits. La conversión de decimal a cualesquiera de estos es hacer las divisiones sucesivas, lo que acabamos de ver. Si voy a ir del decimal al binario, divido sucesivamente por 2. Si voy de decimal a hexadecimal, hago las divisiones sucesivas por 16. Y si pretendo pasar del sistema binario o del hexadecimal al decimal, desarrollamos en potencias de la base. Esto conviene también tenerlo en cuenta. Vamos a culminar con un ejercicio. Lo tenemos resuelto, pero la idea es que ustedes se acostumbren a verificar. Si la consigna es representar el número decimal 181 en los sistemas binario y hexadecimal, pedimos, repito, verificar. Lo que hacemos es lo siguiente. Cuando el número viene dado en forma decimal, lo pasamos al binario por divisiones sucesivas. Lo acabamos de ver. ¿Cómo hacemos la comprobación? Lo escribimos en potencias de la base 2 y vamos a llegar a este resultado. Eso tienen que hacerlo ustedes como comprobación de que hicieron bien el ejercicio. Si queremos expresar el número dado en el sistema hexadecimal, hacemos las divisiones sucesivas por 16, como ya vimos. ¿Cómo hacemos la comprobación? El número que obtuvimos en base 16 lo escribimos en potencias de la base y llegaremos efectivamente al número 181, que es el número dado, ¿no?, en un principio. Y por último, una vez que hicimos estas dos conversiones y sus respectivas verificaciones, lo que hacemos es escribirlos o verificar que podemos pasar en forma directa, porque de binario a hexa y de hexa a binario, agrupando de a 4 bits, la forma de conversión es inmediata. Bien, esperamos que este video les haya sido útil. Recuerden leer los textos, practicar y hacer las consultas a través de las plataformas. Hasta el próximo video. Chao.